La semana pasada, durante su primera intervención en esta comisión, nos explicó cuál va a ser su plan estratégico para la televisión española. Pero le queremos preguntar por su verdadera hoja de ruta para la corporación, porque sabemos que una cosa es lo que dice y otra cosa lo que hace. Dijo que quiere que los informativos de la cadena pública sirvan para combatir la desinformación, pero después vemos cómo en los informativos de Radio Televisión Española se da difusión a las mentiras de este Gobierno sin después explicar la verdad. Dijo que Silvia Echaurrondo da su opinión profesional para dar contexto a las noticias, a las declaraciones políticas, pero después vemos que en sus comentarios se repiten las palabras y las frases de los argumentarios que se escriben en la calle Ferraz para los portavoces del Partido Socialista. Por otro lado, pide 30 millones de euros más al Estado porque dice que no le salen las cuentas, pero por otro sigue gastando dinero en productoras privadas para hacer programas que podrían realizar los más de 6.000 profesionales que trabajan en la cadena pública y contratan, por ejemplo, unidades móviles a productoras privadas cuando la corporación ya tiene en propiedad. Dice que quiere recortar en cargos de dirección, pero por otro lado, su consejo de administración es el más numeroso y el más caro de la historia de Radio Televisión Española. Por un lado, dice que quiere que Radio Televisión Española sirva para cohesionar territorialmente a España, pero después vemos que cuando se habla de las inversiones y cambios que se harán en los centros territoriales, solo se centra en Sant Cugat de Cataluña. Por cierto, durante su comparecencia en esa primera comisión, dijo que España no es solo lo que hay dentro de la M30, cosa que compartimos. Y lo dijo porque comentó que traerá a nuevos tertulianos que representen a distintas regiones de España. Y le queremos preguntar si de entre esos nuevos tertulianos habrá también algunos que representen las ideas políticas de los votantes de Vox. Es decir, si además de defender la pluralidad territorial de España, también defenderá la pluralidad política de España en Radio Televisión Española. Durante su comparecencia dijo que no se ha reunido con Pedro Sánchez, pero nos gustaría saber si sí lo ha hecho con el ministro Óscar López y Bolaños y la secretaria de Estado de Comunicación, Lidia del Canto. Porque, como le decía, sabemos que su hoja de ruta no ha sido diseñada por usted, sino que ha sido diseñada en la Moncloa para convertir la cadena pública en un aparato de propaganda de este Gobierno. Presidente. Muchas gracias, señor Mariscal. Voy a intentar articular un poco la respuesta porque me ha planteado temas bastante diversos en relación con la hoja de ruta. Respecto a la hoja de ruta, tengo que decirle que la he diseñado yo, concretamente la diseñé en mi casa. Nadie me dijo lo que tenía que poner en la hoja de ruta. Vine aquí al Congreso, al Congreso fui a la Comisión de Nombramientos y nadie me pidió que le pasara previamente mi intervención. Y luego fui al Congreso el otro día a exponer un poco el plan general y le puedo decir que nadie del Gobierno, absolutamente nadie, me pidió cuál era la hoja de ruta que yo tenía para Televisión Española. En segundo lugar, yo no he pedido dinero al Estado, Es más, he leído por ahí algún titular que aprovecho para clarificarlo. En algún digital he leído que hemos pedido un rescate a la SEPI. No, nosotros no hemos pedido un rescate a la SEPI. Hay un fondo de reserva que tiene aproximadamente 45 millones de euros que se aplicará una vez que las cuentas de la corporación se aprueben a finales de marzo de este año. Pero eso no implica pedir un rescate a la SEPI. No confundamos los términos porque Televisión Española no ha pedido dinero al Estado para solventar su situación económica. Es más, luego en una pregunta que me formula la diputada del PP le podré dar algún dato adicional en relación con la situación del cierre de marzo. Me pregunta también por el tema de los centros territoriales, ¿por qué nos centramos en Cataluña? Mire, nos centramos fundamentalmente en dos. Uno es en Cataluña y otro en Canarias, porque tienen una calificación dentro de Televisión Española diferente. No son centros territoriales, sino que son centros de producción. Por lo tanto, tenemos unos medios, tenemos unos recursos que obviamente no los tenemos ni en Euskadi, ni en Galicia, ni en Andalucía, ni en otras comunidades autónomas que nos encantaría poder tenerlos. Entonces, tenemos que comenzar la reestructuración, obviamente, por aquellos centros en los que tenemos mayor disponibilidad de medios. Y, por último, me hablaba también del tema de los informativos. Mire, yo lo dije ayer en una reunión que tuve con el Consejo de Informativos, al que comuniqué los cambios en la estructura informativa. No tengo ninguna intención de entrar en la línea editorial de los informativos de Radio Televisión Española. Además, me he comprometido con el Consejo de Informativos a no tener acceso al programa de edición de noticias, que es el famoso iNews, que se utiliza dentro de la corporación.
Gracias, presidente. Señor López, Televisión Española cuenta con un presupuesto superior a los 1.000 millones de euros anuales. Más de la mitad procede de los presupuestos generales del Estado, es decir, procede del bolsillo de los españoles a través de los impuestos. Y esos mismos españoles se han convertido, por lo tanto, en los pagadores forzosos de los sueldos de las nuevas estrellas de Radio Televisión Española. Y esos españoles se indignan al ver cómo ustedes, desde Radio Televisión Española, siguen dilapidando ese dinero con producción privada y con fichajes de presentadores de televisiones privadas. Y esto es un auténtico escándalo porque los españoles ven cómo el coste de la vida cada vez es mayor y además ven cómo cada vez tienen que pagar más impuestos. Y por poner un ejemplo, desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde que gobierna en España, el aceite de oliva ha subido un 74%, las patatas un 54%, los huevos un 47%, la leche un 46%, el arroz un 41% y los alimentos para los bebés un 38%. Ahora el Gobierno pretende estafar a los pensionistas diciéndoles que les va a subir 9 euros la pensión, cuando en realidad, por otro lado, les va a quitar 90 euros, precisamente para pagar las políticas de este Gobierno y también, por ejemplo, los sueldos de Radio Televisión Española. Les va a quitar 90 euros, pero no solo a los pensionistas, sino también a sus hijos y a sus nietos. Por eso, señor López, le preguntamos claramente si no le da vergüenza pedir aún más dinero al Gobierno, porque aunque usted lo niega, realmente sabemos que usted quiere aumentar el presupuesto público de Radio Televisión Española y lo vamos a ver en las próximas semanas. Señor López, si los españoles quieren ver a Broncano, a Buenafuente, a Belén Esteban, ya lo pueden hacer, lo podían hacer perfectamente en las televisiones privadas. Y por eso, desde el Grupo Parlamentario de Vox, queremos aprovechar esta comisión para preguntarle qué va a hacer para que los españoles no sean pagadores forzosos de Radio Televisión Española, para que no vean cómo sus impuestos finalmente terminan en el circo de este Gobierno y para que vean que realmente sus impuestos terminan donde realmente importan, en la sanidad, en la educación y en la seguridad. Y en el caso de Radio Televisión Española, para recibir información rigurosa, objetiva y neutral. No un aló presidente de Pedro Sánchez, ni tampoco para hacerle una guerra absurda a las televisiones privadas. Gracias, señor Mariscal. Ahora, muchas gracias, señor Mariscal. Lo primero, algo que me ha dejado sorprendido, esta distinción entre presentadores de la televisión pública y de la televisión privada. Yo creo que la gente no nace siendo presentador de la televisión pública o privada, nace siendo profesional y luego te contratan en la tele pública, en la tele privada. La vida es así, todos hemos pasado por televisiones privadas, por televisiones públicas, porque aunque parezca lo contrario, el sector audiovisual es relativamente pequeño si lo comparamos con la necesidad de profesionales que hay, ¿no? A mí, de verdad que no me da vergüenza pedir una mejor financiación del servicio público, porque yo creo en el servicio público que presta Televisión Española, Radio Televisión Española. Y creo que hay un conjunto de profesionales que prestan un servicio muy necesario para la cohesión territorial, para la información, también para la dinamización del sector audiovisual privado, porque eso aparece en la Ley de Radio y Televisión Española. Y, por lo tanto, como le digo, no me da vergüenza, porque, mire, el problema de Radio y Televisión Española no es de gestión, ahora le voy a dar unos datos, es fundamentalmente de financiación. Tenemos una ley que no se cumple, que es una ley que dice que se debería haber firmado un contrato o programa y no se ha firmado. Y ese contrato o programa, que se debería actualizar cada año conforme al IPC, haría que en este momento Radio Televisión Española tuviera una financiación anual cercana a los 1.500 millones. Y, sin embargo, estamos más de 300 millones por debajo. La vida ha subido, usted lo ha contado, pero sube para todos, no sube solo para los ciudadanos, sube también para los servicios que nosotros contratamos. Y detrás de esos servicios, detrás de esas producciones, hay trabajadores que cobran un sueldo. ¿Por qué? Porque la televisión pública dinamiza también el sector audiovisual privado. Pero, le insisto, nosotros no vamos a pedir ningún rescate, simplemente vamos a utilizar el fondo de reserva que tiene constituido la propia Radio Televisión Española. Y le voy a adelantar ya por último otro tema. En la última semana hemos estado revisando la reversión de deterioros
que comuniqué aquí en relación con los inmuebles de la corporación y, a expensas, obviamente, de la correspondiente formulación de cuentas anuales, creemos que vamos a poder bajar las pérdidas hasta aproximadamente unos 22 millones de euros, lo cual supone 4 millones de euros menos de los que comuniqué la semana pasada. Dije que podríamos estar en el entorno de los 26. Creo que finalmente podremos estar en el entorno de los 22 millones. Muchas gracias.